¿Ya? Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy conversando sobre la máquina financiera, la construcción de la máquina financiera y además situándonos en el caso de finanzas personales en Venezuela. Fíjense, en una economía inflacionaria hay que hacer todo lo posible por conservar el valor de nuestro patrimonio. Como decíamos anteriormente, no siempre se aplican los conceptos tradicionales de las finanzas personales de países, por ejemplo, de los denominados del primer mundo, donde la estabilidad financiera es diferente en magnitudes como la inflación. Fíjense que la inflación es cero, o de un dígito, o inflación negativa, inclusive. Entonces, un libro de finanzas personales en Alemania no puede ser leído como la Biblia en Venezuela. Por ejemplo, con temas como el ahorro. Porque en Venezuela el ahorro tradicional arroja un resultado en valor negativo. Por el contrario, el tema inflacionario en países como Venezuela y en otros países que han vivido inflaciones extraordinarias, el dinero es como una papa caliente en la mano. La gente trata de salir del dinero inmediatamente porque en cada momento pierde valor. Entonces, sí hay cosas que hay que tener en cuenta y que se aplican en todas las economías del mundo. Un principio: aumentar tu riqueza neta y que esa riqueza neta te pueda producir, por ejemplo, una renta y que esa renta esté indexada a los valores de la inflación o en las magnitudes de la inflación, de modo que tú puedas surfear la inflación. Y sé que hemos insistido muchísimo en este tema, pero debo insistir en este tema porque todavía hay personas que se niegan o que discuten esto y esperan que alguien resuelva la inflación, resuelva el problema, que sea eliminada la inflación. Y no funciona así. Sobre todo cuando en algunos bienes y servicios la oferta es pequeña. Entonces, si la oferta es pequeña del bien y servicio de que se trata, imaginen cualquier bien o servicio, cuya oferta es pequeña y cuya demanda sea alta, por supuesto va a subir el precio porque tienes más gente haciendo presión para obtener ese bien y servicio. Y hay pocos bienes y servicios del que se trate, imaginen cualquiera. Entonces, esa presión de demanda sobre esos pocos bienes y servicios hace que el bien suba de precio de una forma natural. Y recuerden que uno de los principios aquí en Gerencia para Todos es que contra la naturaleza no se puede. No hay manera. Es decir, no puedes evitar las acciones de la naturaleza. Lo que puedes es protegerte. El caso ahorita precisamente del cambio climático que ocasiona pérdidas, destrucción, bueno, los seres humanos inteligentes se protegen de eso. Bueno, construyen mejores casas, tienen mejores sistemas de prevención, para estimar las posibles pérdidas de eso. Se protegen, como dijimos en el segmento anterior, a través del mecanismo del seguro, ¿no? Que puede crear un capital instantáneo y preservarse de las pérdidas. Pero no se puede ir contra eso. Yo siempre coloco el ejemplo, el juego de las sillitas, que cada vez hay menos sillitas, pues los niños van alrededor mientras la canción va sonando, pues
se van quitando sillas. Son 10 niños y cada vez, primero hay 10 sillas, todos se sientan. Pero cada vuelta y cada canción nueva hay menos sillas, hasta que queda una silla. Entonces, si hay 10 niños alrededor de 10 sillas, se va a sentar uno solo. Solución, hay que producir más sillas. Si hay más oferta, si se producen más sillas, pues cada niño puede tener hasta 2 sillas. Si se producen 20 o 30. Y en consecuencia la demanda, la presión sobre ese bien, que lo estamos colocando como ejemplo, como modelo, va a ser menor. La gente tendrá más tiempo de llegar a la silla y sentarse con comodidad, de elegir el color de la silla, en fin. Pero si queda una silla y son 10 niños, solamente uno se va a sentar en la silla. Y los demás se van a golpear, o todos se van a golpear para poderse sentar en la silla. No hay manera de evadir ese tipo de cosas, sino con producción. No hay secretos, no hay magia en la economía. Y en las finanzas personales tampoco. Entonces, un factor fundamental, aumentar la riqueza neta. ¿Cuál es la proposición de Gerencia para Todos? Construir tu propia máquina financiera. Para que alcances la libertad financiera, la independencia financiera. Hay personas en este momento que de repente tienen un buen sueldo, no lo dudo, y les alcanza. Sí, estoy seguro que sí existen personas así. Pero son poquísimos. Yo quiero que me presenten uno, porque no conozco a ninguno, pero si usted conoce a alguno, preséntemelo. Ahora, lo que sí es cierto es que hay muchas personas que sí se mueven, trabajan, construyen su máquina financiera, surfean la inflación. Sí los conozco, estoy seguro que ustedes también los conocen. Sí se puede hacer. Mucha gente lo está haciendo. Y aumenta su riqueza neta. Hay quienes escapan a la inflación, que es otro tema que tocaremos en otros programas cuando hablemos de finanzas internacionales. Vamos a hablar de eso en próximos programas con invitados especiales para tocar ese tema. Entonces quiero resumir el tema de la máquina financiera. Aumento de la riqueza neta. ¿Qué es la riqueza neta? Es lo que tú tienes, ¿verdad? Que no le debes a nadie, es decir, no tienes un pasivo, y tiene un valor monetario, que es ese valor el que queremos preservar. Hay personas que han hecho ahorros, han creado de repente una máquina financiera, no la han actualizado, y tenían un valor, vamos a suponer, X en el año 5, o hace 5 años, y ahora tienen un valor menos 5, han perdido el valor, con lo cual ha disminuido la riqueza neta de esa persona o ese negocio. Entonces, la primera medida para construir la máquina financiera, sobre todo para aquellos que no la tienen, que no tienen su emprendimiento, lo primero es tener un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos, porque debes hacer una inversión para construir tu máquina financiera, así sea pequeñita esa máquina financiera. La señora que ha decidido colocar su emprendimiento de repostería, por ejemplo, o la persona que decidió adquirir una franquicia y a raíz de la adquisición de esa franquicia construye esa máquina financiera, por ejemplo. Hablaremos de franquicia, ya hemos hablado. En fin, cada quien, de acuerdo a sus habilidades, construye su máquina financiera. Mire, el estudiante universitario en este momento ya piensa diferente al estudiante de hace 15 o 10 años atrás. El estudiante de hace 10 años o más atrás, si no hay más atrás es peor, pero
Un estudiante de hace 10 años, hace 15 años pensaba, voy a estudiar bastante y voy a echarle pichón para conseguir un buen empleo. Ahora el estudiante no piensa así. Muchos estudiantes no piensan así. Ahora los estudiantes dicen, sí, yo voy a estudiar y de verdad que voy a hacer todos mis mejores esfuerzos. Están haciendo una inversión, de hecho, inversión intelectual importantísima, creo que es la más importante. Pero lo hacen para hacerse su propio empleo, para construir su propia máquina financiera. Y con más razón si son hábiles e inteligentes. Con más razón lo harán para sí mismos. Con más razón serán más independientes económicamente, si son inteligentes y se prepararon. Entonces, crearán su propia máquina financiera. No, yo voy a montar mi propio negocio y empiezo pequeño. Y voy aumentando el valor de eso. Y después pienso, estoy colocando ejemplos, exportar, con lo cual ya puedo escapar de la inflación, porque una persona que piensa así puede tener ingresos en divisas, estabilizarse. Y todo hecho de manera legal y además legítimamente. Es muy importante. Con ética, con honradez, lo cual te da mayor independencia financiera e intelectual todavía. No dependes de nadie, no tienes que decirle, jefe, auménteme el sueldo. No, tú te aumentas tu sueldo tú mismo, tu ingreso. Pues. Tú mismo te... Mire, voy a traer aquí un amigo que, por cierto, siempre ha hecho un comentario que me causa mucha gracia, que él quiso escribir un libro, de hecho, lo escribió. Así que no quiero quemar quién es la persona, porque va a venir al programa, pero es un ejemplo, como muchos ejemplos de emprendedores. Él quería escribir un libro, y entonces fue a las casas editoriales, todo el mundo le decía que no. Claro, tienes que pedir, mira, yo quiero hacer esto. Bueno, él mismo hizo su casa editorial, entonces él mismo se aprobó el proyecto, él mismo se concedió el crédito, él mismo hizo todo, él mismo lo escribió, él mismo lo promovió. Entonces, yo creo que ese es el estilo de gerencia que es el apropiado en el siglo XXI, donde las personas pueden construir su independencia económica, no tienen que pedirle nada a nadie, ni esperar, no, espera que fulano llegue a tal lugar, a tal posición, para que él me va a ayudar. No. Tú construyes tu propia máquina financiera y después eres capaz inclusive de crear otras máquinas financieras, buscar socios y darle empleo a mucha gente también, con lo cual aumenta la riqueza neta de la comunidad y del país. Esos son los principios que inspiran a Gerencia para Todos. Por eso estamos aquí en teniorradio.com, para que adquieras independencia financiera. Soy Rafael Nieves. Les invitamos a nuestra emisión del día de mañana aquí en Tenio Radio a las 4 de la tarde. tnorradio.com, la diferencia en la web, con la dirección general del señor Rafael Casela. En la producción de este programa, Alejandro Nieves, que tiene una asignación internacional, ya viene por ahí. Vamos a hacer contacto con él en los próximos días vía Skype. Vamos a hacer una serie de programas especiales aquí en el estudio, aprovechando la señal de video de tnorradio.com, la diferencia en la web. Este programa no culmina, seguimos en las redes sociales, @gerencia, todos en Twitter, en Instagram, @gerencia para todos, en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos, pueden ver, oír toda la colección de programas de Gerencia para Todos. Así que hasta mañana, que tengan un productivo día. Bien, estar ahí.